En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC. Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice. Búsqueda de talento digital. ¿Han escuchado hablar del software libre? ¿Utilizan en el día a día este tipo de programas en sus computadoras? Esta clase de software, que puede ser copiado, modificado y mejorado libremente, tiene a esta altura varios ejemplos muy conocidos. Un caso, navegadores de Internet. Otro, procesadores de texto de uso cotidiano. Bueno, están basados en esa tecnología, software libre. Quienes recomiendan el software libre destacan que puede usarse y actualizarse sin pagar costosas licencias a desarrolladores, como por ejemplo Microsoft. Ahora, ¿es tan así? ¿Es esa la realidad? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene el software libre? ¿En qué se emplea? ¿Cuán desarrollado está acá en Uruguay? Bueno, en los próximos minutos, en esta nueva edición de La Mesa TIC, vamos a despejar dudas, vamos a conocer casos de aplicación de software libre. Les presento a quienes me acompañan en la mesa. Les presento a los invitados. Empiezo por Graciela Pérez, ingeniera en computación, directora de aplicaciones y servicios en Quanam. Buen día, Graciela. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Más cerca del micrófono mejor. Muchas gracias por la invitación. Recordemos en dos palabras que es Quanam, un conglomerado, ¿no? A ver, ¿cómo...? Sí, en realidad nos definimos como si es un conglomerado de empresas, pero sobre todo empresas de conocimiento e innovación, donde buscamos apoyar a nuestros clientes a generar empresas más inteligentes, basados en uso de la información o mejorar sus procesos usando la tecnología. Bien, sigo. Segundo invitado, Maximiliano Maneiro, subdirector del área de tecnologías de la información en AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Buen día. Buenos días, Emiliano, muchas gracias. Recordemos de vuelta que es, en este caso, AGESIC. Bueno, la Agencia de Gobierno Electrónico, encargada de definir y dar lineamientos acerca de lo que es el uso de la tecnología en el Estado, ¿sí? Tiene varias competencias, muy orientado a lo que es todos los servicios entre organismos, pero también muy orientado a lo que son los servicios de la ciudadanía particularmente, ¿sí? Bien. Y el último invitado, tercer saludo para Gonzalo Barala. ¿Cómo andás, Emiliano? Baralla, ¿no? Doble L, sí, está Baralla bien, sí. O Baralla. De las dos maneras, bueno. Todo bien. Es italiano, así que Baralla está bien. Mejor Baralla, ¿no? Ingeniero en computación, director de Hey Now Bots. Sí, señor. Así se pronuncia. Sí. Porque esto es en inglés. ¿Qué es? ¿Qué es esta compañía? Bueno, Hey Now en realidad es una unidad de negocios del grupo Quantic, que es un grupo que como tal tiene más de 40 años de existencia en nuestra plaza, que nace como Ibel en su momento. Exactamente, la hemos tenido ya en alguna ocasión. Claro, sí, Rafa Estarico ha estado acá. Después en verdad el grupo tiene varias unidades de negocio en este momento, y además está internacionalizado, está en varios países. Y Hey Now Bots es la unidad, la penúltima, porque ahora tenemos un lab que también empieza a vender servicios en plaza. La penúltima, que arranca como desarrollando bots de inteligencia artificial para conversación tipo WhatsApp y se va transformando en entidades que hacen automatización de procesos usando inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, vayamos entonces, si les parece, después de las presentaciones del caso, vayamos al tema y empecemos, si están de acuerdo, con la definición. Software libre. Los escucho. Yo creo que acá miramos a Maximiliano. Bueno, quizás tú lo dijiste al principio, ¿no? Aquel software que puede ser utilizado, modificado, copiado, y quizás una que faltó es distribuido, ¿sí? Libremente
para cualquier uso, y que no está atado a ninguna licencia, ningún contrato con un tercero. ¿Sí? ¿Código abierto es lo mismo? Sí, la compliqué. Sí, se podría decir código abierto. Capaz que ahí entramos en detalles del tipo de licenciamiento. Sí. Pero porque dentro del software libre podemos tener varias categorías, ¿no? Pero mientras se cumplan esas 4 premisas, entendemos que se trata de software libre. ¿Y qué es software no libre? A ver, algunos ejemplos del no libre. Tú lo dijiste hoy, Microsoft. Windows, por ejemplo. Windows, el Office, todas las aplicaciones de ofimática, toda la compañía Microsoft generalmente te brinda software que no es libre. Te puede brindar software gratuito, pero no es software libre. ¿Sí? Es software que yo puedo usar gratis, pero la licencia no es libre, no es abierta también, como decías tú hoy, ¿no? Sí, creo que ahí capaz que la diferencia es que tengas acceso al código. El acceso al código es como algo básico del software libre. En cambio, el propietario, en general, ese código es cerrado y no podés acceder a todas las partes. No puedo inspeccionarlo. Exacto, no podés inspeccionarlo, no podés capaz que ajustarlo con ciertos lenguajes que te permiten hacerlo, pero no podés llegar al corazón de ese código y tenerlo disponible, ¿no? A mí me gustaría, sí, me parece que hay un elemento que es importante, que es un tema de debate en la industria, que es el enfoque de... Hay algunos promotores del software libre que consideran que el software libre debe permanecer libre y por lo tanto vos no podrías utilizar esa base de código para generar software que después comercialices, que vendas y que comercialices. Es decir, que vos no puedes capturar ese software para comercializarlo. Entonces también hay actores en la industria que entienden que libre es que puedas hacer lo que quieras con él, y hay quienes entienden que debe permanecer libre y que no puedes hacer lo que quieras con él. Sí, pero ahí está el tema de los licenciamientos. Ahí creo que la diferencia es que cuando usas software libre, lo que generes tiene que ser libre. No quiere decir que sea sin costo, ¿no? Ahí está el matiz que decía él. A veces puede tener costo. Vos podés vender un componente, pero igual tiene que ser accesible todo ese código, ¿no? Entonces ahí empiezan los matices. Ahí empiezan los matices. Y ahí apareció otro asunto, la gratuidad o el precio. Hay mucha gente que entiende o identifica software libre como software gratuito. Ese es el problema. Hoy en día también está el modelo del software libre con soporte. Es decir, empresas como Red Hat, por ejemplo, son compañías que el software es abierto, se basan en software abierto, pero te dan soporte sobre las versiones que han liberado ellos. ¿Soporte? ¿Sí? ¿Qué quiere decir soporte? Asistencia, service, un contacto donde llamar. Es decir, yo hoy en día, si me bajo un software libre y lo empiezo a usar, mi soporte es la comunidad que hay detrás de él. No hay una empresa donde llamar. Cuando yo me sirvo de un software que es libre pero que tiene soporte, de alguna manera tengo un número donde llamar, un contacto donde ir y poder... Y por lo tanto vas a tener que pagar por ese soporte. Se paga por el soporte, pero no por el software. Ahora, el que creó el software libre cualquiera, ¿ese tiene algún tipo de retribución? En el arranque, esa creación, ¿quién la paga? No. Se basa en el aporte, digamos, de organizaciones o comunidades y que van creciendo un poco apostando a la reutilización y a potenciar ese software entre un grupo de empresas, organismos, personas que quieren hacer ese aporte y que entienden que con el aporte de todos vas a tener un beneficio también de poder utilizar ese software, ¿no? También hay compañías que lo han hecho, que tienen fines comerciales, pero que de repente es por el lado del soporte, ¿no? O que venden, hay otros que ofrecen diferentes versiones. La versión libre con cierta funcionalidad y la versión de pago con otra funcionalidad. Y mantienen la versión libre porque creen en ese modelo, pero a su vez tenés una versión potenciada que tiene otros costos y cuando uno quiere acceder a un nivel mayor de soporte puede usar esa versión. Pero la clave entonces es eso, que sea un software que se puede tocar. Exacto. A cuyo nudo, a cuyo corazón se puede llegar y por lo tanto a partir de él se puede realizar modificaciones. La clave del software libre es esa. No tanto si se paga o no se paga y cómo se paga, sino
Sí, yo creo que la disponibilidad del código fuente es la... Esa es como que la clave. Eso es absolutamente la clave, sí. Y después están todos los matices. ¿No? Poder también distribuirlo, ¿no? Y después distribuirlo. Después distribuir lo que uno haga en base a eso que recibió. Exacto. Ejemplos, vayamos ahora así a ejemplos, porque recién yo les preguntaba ejemplos de los que no son software libre, ahora ejemplos populares, conocidos por los oyentes de esto otro. A mí me parece que el caso, es una opinión personal por supuesto, pero para mí el software, el ejemplo más exitoso de software en la historia del software es el sistema operativo Unix. Ajá. Creo que se puede argumentar porque el sistema operativo Unix está en todos los celulares, está en las computadoras, está en la inmensa mayoría de los data centers, la gran mayoría de las máquinas son máquinas Unix, al día de hoy, ¿no? Y es un sistema operativo que tiene más de 50 años, que se creó como código abierto y se distribuía gratuitamente con el código desde los laboratorios Bell, que fue donde lo crearon en Estados Unidos, hacia las universidades y otras agencias. Y yo creo que nació como una experiencia de código abierto, y además creo que el movimiento de código abierto nació también con el Unix. Esas dos cosas nacieron juntas y siguen hasta hoy. A ver, y dijimos que Unix es ¿qué cosa? Es un sistema operativo. Y alternativo a... Y por ejemplo el Windows hoy en día. A Windows. Claro. Ahí tenemos un ejemplo. O sea, el software en base al cual funciona una máquina. Exactamente, ¿no? sí. Las máquinas por lo general están pensadas para que lo primero que hacen después que reciben corriente es activar un software que tiene que estar instalado en la máquina. Bueno. Y ese software se pone a correr. Claro, esa fue la base, ¿no? Y después empezaron sobre eso a ver otras utilitarios, digamos, ¿no? Programas, entonces ahí sí, como correo electrónico, como puede ser Zimbra, ¿no? Java en los lenguajes de programación, Python. Ahí empezó a crecer sobre todo el stack, se llama, de tecnología sobre eso, hasta llegar, por ejemplo, hoy en día que hay aplicaciones de negocio, ¿no? Que ya están montadas sobre todo un stack de software libre. Es como que fue creciendo gradualmente el nivel de disponibilidad de software libre, ¿no? A través del tiempo. Es, digamos, la independización de Microsoft, una cosa por el estilo. Sí, en verdad... Es la forma de zafar a Microsoft. No, yo creo que no solo Microsoft, bueno, ¿no? Microsoft es un ejemplo. Hay muchas en su momento, pero en aquel momento era el dominante era Microsoft. IBM, ahí ¿no? Oracle también. Digo, y muchos de ellos han apostado también al software libre, en algunas de estas otras compañías también, en el caso de IBM, etcétera, ¿no? Esa es más un concepto, ¿no? No sería, me parece, razonable decir solo Microsoft. Es a lo que es el concepto de propietario como una alternativa más, ¿no? Y creo que acá nosotros, por lo menos en nuestro caso, implementamos tanto software propietario como software libre. Es acorde a lo que precise cada cliente, ¿no? Sí, quizás más ejemplos. Lo que decía, a ver, el sistema operativo también es aquel que habla con los componentes físicos, ¿no? Con el hardware, ¿sí? Entonces, muchas veces también lo que pasa es que depende de qué hardware. Generalmente el hardware de oficina, el hardware de escritorio que usan las personas, predomina Microsoft, es la realidad, pero quizás en los software más de servidores, de data center, está predominando Linux, ¿sí? Por el tipo de funcionalidades que ofrece, la robustez, la estabilidad, la seguridad. Bueno, mira, justo acá está llegando un mensaje, llegó hace un par de minutos, de Germán. Antes se decía que el software libre era más seguro. Por ejemplo, el Linux más seguro contra hackers que Windows. ¿Eso es así? Y bueno, acá Gesic tiene algo para decir. Hay matices. Yo creo que hoy en día tanto Microsoft como el resto de las compañías, es decir, ofrecen un montón de certificaciones y garantías sobre su software, ¿sí? Pero también están las barreras que pongamos delante, ¿no? No solo es lo inseguro que puede ser el software, sino lo inseguro que lo hago y lo presento, ¿sí? Linux lo que tiene la diferencia es que yo puedo auditarlo, es lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, yo realmente puedo aplicar todos los controles que yo quiera y todas las garantías que yo quiera dar sobre ese software, que quizás Microsoft yo me tengo que quedar con Microsoft me dice que cumple todos estos estándares. O sea, le creo a Microsoft. Exactamente. En cambio, si se utiliza software libre, se puede recargar, digamos, la protección. También le creo porque viene con un montón de estándares, certificaciones y diferentes formas de garantizar la seguridad, pero yo puedo a su vez
agregar todos los controles o todas las auditorías que quiera sobre ese software. Bueno, tengo oyentes que los pelean, dicen están un poco atrasados. Hace varios años que Microsoft tiene como principal plataforma de desarrollo .NET, que es libre y de código abierto. Sí, yo justo iba a decir que en verdad a mí me parece que el paradigma, para llamarlo de una manera, el paradigma de cómputo moderno que tenemos instalado y en crecimiento el día de hoy en todo el planeta, se apoya fuertemente en software libre como componente central, y las empresas el software libre ha cooptado a estas empresas y estas empresas han cooptado el software libre. Ha habido una cooptación Por eso mutua decía hoy mismo que fuerte. las empresas se han ido también. Sí, y yo creo que hay razones de ingeniería y económicas para que eso haya pasado de esa manera. Entonces vos tenés a estas empresas participando en grupos de trabajo y generando y aportando ingeniería, enormes talentos de ingeniería a fabricar software libre. Todas ellas. Tengo mensajes divertidos como este de María José que dice: por mi edad y por mi formación no creo que zafe de Windows. Me conformo pensando que la fundación de Bill y Melinda financian la vacunación de miles de personas en África. Agrega, ¿no? Bueno, esto a propósito de Microsoft, que siempre está sobrevolando, ¿no? Cuando se habla de software libre. Pero, ¿algún ejemplo más de software libre? Navegadores, decía yo. Y navegadores, sí, particularmente hoy Chrome quizás es el más utilizado. Después tenemos obviamente Firefox. Chrome. Google, que es de la empresa Google. Pero ahí está, ese es un detalle importante. Es un navegador de una compañía gigante, monstruo, como Google, pero es software libre. Es liberado. Sí. Son empresas que se dedican a hacer soluciones que son liberadas a la comunidad. Bien. ¿Sí? Después obviamente construyen sus productos, ¿no? Y ofrecen servicios en base a software que no es libre, ¿sí? Que es propietario de ellos. Esa es la parte que no se libera quizás, pero siempre una porción es liberada para la comunidad. Bueno, antes estuvo Mozilla, ¿no? ¿Cuál fue primero, Mozilla o Chrome? No, primero estuvo Firefox, entiendo yo, y hay una gráfica muy linda ahí en YouTube que la podés ver cómo fueron evolucionando la predominancia de los diferentes exploradores, ¿no? De Netscape, Internet Explorer, año a año. Hoy se nota que Chrome abarca la gran mayoría de los usuarios, pero en su momento fue Firefox, en su momento fue también Internet Explorer. Todos ellos van avanzando y captando más usuarios. Bien. Me parece que el caso es interesantísimo porque el núcleo de la base de código de Chrome es otro producto de uso comunitario, de liberación comunitaria, que se llama Chromium. Y Chromium es la base de código que tomó Microsoft para hacer Edge. El navegador Edge de Microsoft está hecho sobre la base de Chromium, que es lo que hizo Google para desarrollar. ¿Cómo da vueltas todo? Chrome. Sí. Sí, en cuanto a ejemplos, a mí me gustaría, como para subir el nivel, como decíamos, hay toda una escala, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha experiencia, venimos de mucha experiencia en implementación de soluciones propietarias para la gestión empresarial, pero hace unos años decidimos mirar soluciones abiertas, open source, que permitieran hacer eso, gestión de empresas, recursos humanos, atención al cliente, etcétera, ¿no? Y seleccionamos, y creo que la experiencia interesante es decir, bueno, hay que ver que tenga una comunidad importante, que eso en el tiempo vaya a seguir creciendo para que te puedan dar aporte y evolución de la solución, una solución como DO, basado en la cual hoy en día se hizo un software público que es el GRP del Estado uruguayo. Ahora iremos a eso, sí. Ahí está. Entonces, bueno, que me parece interesante, lo dejamos para dentro de un ratito, a ver que se puede hacer una cantidad de desarrollos y cosas basadas en este tipo de soluciones. Para terminar esta parte, digamos, de introducción, el software libre surge de la mano de un movimiento filosófico, ¿no? Algo así. Bueno, se miran a ver quién... Sí. Yo diría lo que dije. Para mí parece que el software de código abierto, por lo pronto, nace como nace con Unix en los laboratorios Bell hace un poco más de 50 años. Y allí la filosofía en verdad era colaborativa, eran investigadores informáticos que querían desarrollar un sistema operativo de acuerdo a sus criterios y que era
lo querían desarrollar colaborativamente entre ellos y era un software que les permitiera colaborar en el día a día. Ese fue el espíritu. No estaban fundando una misión, ni una iglesia, ni nada por el estilo. Eran ingenieros haciendo las cosas como les parecía que había que hacerlas, y que lo distribuyeron gratuitamente porque también se daba la situación de que la AT&T, los laboratorios Bell eran laboratorios de investigación de AT&T, y AT&T era la Telefónica Estatal de Estados Unidos, que estaba regulatoriamente prohibida de comercializar otro tipo de productos que no fuera la telefonía en Estados Unidos. Entonces no podían vender el Unix. Y como no lo podían vender y lo habían hecho con un espíritu colaborativo, lo distribuían a sus amigotes en la universidad y en la academia. O sea, nace de esa manera. Esta otra cosa más así, más tipo de cruzada, es más adelante que nace. Pero, pero termina existiendo. La parte cruzada, claro. la parte de movimiento. Sí, ¿no? sí. Eso existe. Y es más, llega hasta hoy. Sí. Hay una cosa romántica con el software libre también, ¿no? No, incluso el avance de Internet y la facilidad de las comunicaciones también han facilitado esta distribución que decía Carlos, porque antes no había el nivel de conectividad que tenemos hoy, el acceso que tenemos hoy a este tipo de recursos. Entonces ha sido fundamental también para que esas comunidades también avancen, se desarrollen y yo pueda estar trabajando en conjunto con una persona en la otra parte del planeta, compartiendo y trabajando sobre el mismo código, ¿sí? Aportando y hacérselo llegar a otro que está en otra parte del planeta para que lo utilice. Bueno, y en definitiva, pasando raya, ¿cómo dirían ustedes cuán popular es hoy el uso de software libre en el mundo? Yo creo que es muy popular. Tremendamente, es muy difícil que alguien no use software libre de día a día. El Android es un Linux. El Android dice y agarra del teléfono. Claro, Android es un Linux. Los sistemas operativos de Apple están sobre la base de una versión de Unix, que es el BSDI. Es casi inviable pensar en el sistema de nube de Microsoft que está un poco demonizado. Yo creo que también la demonización de Microsoft también creo que es atrasada, está con papeles muy atrasados de la época del 90. No creo que esté ocurriendo hoy en día eso en la realidad. No creo que sea el malo de la película Microsoft hoy en día. El Microsoft, en la nube de Microsoft, tiene más máquinas Linux que máquinas Windows, y trabaja con Kubernetes, tiene el despliegue de Kubernetes, que es un sistema... Perdón, aclare. Kubernetes es eso que yo decía del paradigma de cómputo que se está instalando en el mundo, es gigantescas instalaciones de centros de datos, centros de cómputo que tienen la capacidad de ejecutar millones de procesos simultáneamente, núcleos de ejecución. Y esos data centers están todos sobre la base de virtualización de computadoras, y la inmensa mayoría de computadoras en esos data centers son Linux, y en esos lo que desplegamos en esas infraestructuras son procesos que se llaman contenedores, y esos contenedores están orquestados con un software libre que se llama Kubernetes. O sea que en realidad, por eso digo que el software libre cooptó al mundo corporativo, está instalado ya en todos lados, no podés eludirlo en realidad. Además, es más difícil eludirlo que eludir el software comercial. Son ellos que contribuyen incluso al desarrollo de Docker, de los estándares. Pero claro, es que tienen razones de ingeniería y razones económicas para hacer esto que hacen. Esas infraestructuras, hacer software es muy caro, y lleva muchísimo tiempo y muchísimo talento. Entonces estas empresas que tratan de diferenciarse en los servicios que le dan a sus clientes, tendrían que invertir muchísimo dinero para construir infraestructuras de software que el público prácticamente no ve y que realmente se diferencien y se mantengan diferenciadas de las infraestructuras que construyen los demás. Entonces no les reditúa invertir en esas capas de software para desarrollar productos que se diferencien. Bueno. Y disculpame, pues les pasa otra cosa que también es económico, y es que si yo quiero competir por tus clientes contigo, me conviene que los que tus clientes usan sea compatible con lo que yo tengo. Claro. Entonces hoy en día todos... Porque si no, el traslado se complica. Exacto. Entonces hoy en día, ¿a qué apuestan? Apuestan a venderte esas infraestructuras como servicio, las montan con elementos comunes, que todos aportan a la construcción de elementos comunes, sobre todo en la Linux Foundation, que es donde se incuban todos estos productos, y después compiten por las demás cosas.
Sí, rompen con el concepto de lock-in famoso de antes, ¿no? Es decir, yo te atrapo, lock-in en inglés, que es de alguna manera te tengo atrapado bajo mis condiciones y es tan costoso salir que preferís seguir pagándome a mí y avanzar. Entonces, de alguna manera, estas plataformas permiten moverme y yo elegir las mejores condiciones para mi desarrollo, para mi solución, para mi servicio, económicas, contractuales, el país donde quiero estar. Es decir, por eso estas plataformas, como decía, son tan homogéneas y yo arriba puedo ir moviendo mi solución. Ahora, ¿es todo maravilloso entonces en el software libre? ¿No tiene defectos? ¿No tiene desventajas? Me gustaría que de eso habláramos enseguida cuando se inicie la segunda parte. El software libre, ese es el tema en esta edición de La Mesa TIC. Estamos con Graciela Pérez, Maximiliano Maneiro, Gonzalo Varala. Estamos con ustedes que están permanentemente haciéndonos llegar mensajes, preguntas, comentarios. Bienvenidos. Enseguida vamos a revisar qué es lo que estuvo llegando enseguida. La Mesa TIC Es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SIGFE. Elegí bien, elegí SIGFE. Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. Quienes nos acompañan en la Mesa TIC esta vez, está con nosotros Graciela Pérez, ingeniera en computación, directora de aplicaciones y servicios en Quanam, Maximiliano Maneiro, subdirector del área de tecnologías de la información en AGESIC, y Gonzalo Varala, ingeniero en computación, director de Hey Now Bots. Bueno, yo dejaba planteada la pregunta antes de la pausa. ¿Está todo bien con el software libre? ¿Todo perfecto? ¿No hay defectos? ¿No hay inconvenientes? ¿No hay desventajas? Bueno, no todo es color de rosas, obviamente. No vamos a decir que... Hay una famosa frase siempre que dicen que los famosos costos ocultos, es decir, que no son ocultos, es que a veces no se quieren ver. Sin duda, cuando contratamos software libre, como decíamos hoy, no hay una empresa detrás que sea un fabricante al que yo pueda de alguna manera acudir en caso de necesitar asistencia. Quedo de alguna manera atado a la comunidad, pero sí hay empresas que se han especializado en determinado software libre y te dan ese soporte. Entonces, y hay que pagar. Y hay que pagar, sin duda. Pero también hay que pagar, a ver, si yo quiero bajar un software libre y modificarlo en mi empresa o en mi organización, voy a tener que tener ingenieros, claro, voy a tener desarrolladores y también tengo que pagarlos, porque por eso el costo oculto, es decir, hay siempre un costo. El developer tiene un costo, es un recurso humano que hay que pagar, esté fuera o esté adentro. Bueno, ¿sí? mirá, casualmente uno de los mensajes que llegaba de Luisa decía: a veces es demasiado libre, poco tutelado, demasiado autogestionado, complica, cuesta adaptarse a los ya canonizados por código propietario. Bueno, a ver si ustedes entienden el mensaje. La primera parte se entiende, el final no sé si tanto, a ver. No, quizás el hecho que sea libre también, de alguna manera, lo que se publica quizás no sigue los mejores estándares de desarrollo, quizás de alguna manera puede estar desarrollado de una manera que no sea súper comprensible, o como decíamos hoy... Pero en general también hay estándares. Las propias comunidades ponen criterios, estándares que tienen que cubrir el software para poder ser publicado. O sea que por ese lado también tenés una regulación en cada comunidad para asegurar la calidad, ¿no? ¿Más defectos, más problemas? No, yo no creo que tenga ni más defectos ni más problemas que el comercial tampoco. Me parece que esas diferencias las aprendimos en algún momento y las andamos repitiendo cuando las cosas dejaron de ser como eran. Me parece a mí. Yo tengo una posición súper flexible, pragmática. Para algunas cosas uso un software comercial, para otras cosas uso software de código abierto, y no me siento cómodo en los dos mundos. Yo creo que ahí también hay que evaluar el riesgo de que el software que uno está adoptando tenga
una trayectoria y una comunidad atrás que los respalde, ¿no? Claro. Si es algo que recién se lanzó y capaz que, bueno, no tiene continuidad en el tiempo, entonces adoptar algo que recién está saliendo sin una comunidad fuerte atrás tiene sus riesgos. Pero como lo tiene también si uno fuera algo propietario o Y la a una empresa se funde. y la empresa se funde, ¿no? O sea, Sí. eso lo que hay que evaluar es para cada caso qué es lo que se aplica mejor Sí. a las necesidades, ¿no? Dice Oscar, tengamos en cuenta que no todos los software libre son compatibles con los hardware, con los fierros. No sé, hoy en día creo que cualquier Sí. distribución y a ver, a nivel servidor creo que no habría. Para el nivel servidor, yo cada tanto los Sí. paro a ustedes y les pido expliquen Servidores. Es el computador que está más bien alojado en un centro de cómputos, que no es de uso de un humano. Ujú. ¿Sí? Digamos, da más bien servicios para ofrecer, para montar, Bien. para poner aplicaciones ahí arriba. Bien. Y ahí se usa software libre. Y ahí se usa también Sí. software pago, sin duda. Ah, pero entonces decías, a nivel servidor, ¿qué pasa? No hay tanto problema con la interacción, esa compatibilidad. Quizás lo que puede pasar es más en lo que es el uso hogareño o el uso más Bien. del PC o el equipo personal, donde puede haber compatibilidad con algunos periféricos, como le dicen, ¿no? Quizás el conectar tal cámara, ¿sí? O conectar, no sé, tal impresora puede dar más problema o no con una plataforma libre. Bien. Pero digamos que hoy en día esas brechas están prácticamente Se están estrechando. totalmente estrechas. Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? En Uruguay, ¿qué tal? ¿Cómo ha evolucionado el uso del software libre? Bueno, yo puedo hablar desde el lado de AGESIC, que tiene la iniciativa desde el software público uruguayo, que es una iniciativa ya del año 2013, que por ley se define que a AGESIC se le encomienda esta iniciativa de software público. ¿Qué es el software público? Y bueno, bajo estas mismas premisas, ¿sí? Software que se pueda compartir, utilizar libremente, copiar, distribuir, pero que sea de interés para el Estado y particularmente para la sociedad uruguaya, ¿sí? Entonces se define allá por 2015 crear un portal, ¿sí? Donde disponibilizar este software, y puedo darte algunos ejemplos. Por ejemplo, Simple es un software chileno, ¿sí? Que es un modelador de trámites, ¿no? Ha sido cuando el famoso trámite 100, ¿no? Cuando llegamos a ese 100% de inicio de trámites en línea, nosotros tomamos un software chileno abierto, lo modificamos y lo disponibilizamos para el resto de los organismos. Un software de agenda, un software que permite agendar turnos para ir a hacer trámites. Otras versiones, cuando fue el famoso Exposure Notifications, ¿se acuerdan cuando tuvimos que habilitar en los celulares en pandemia aquella aplicación que permitía por Bluetooth saber y que me iba a informar de los contactos que había tenido cercanos? Bueno, sí. Todo ese código fue liberado en el portal del software público uruguayo. ¿Qué quiere decir que fue liberado? ¿Para qué servía que estuviera liberado? Primero que nada, para que pueda ser inspeccionado. Ah, Esa que creo que es el primer fin. El software público uruguayo, una de las cosas que da es transparencia. Es una forma de dar transparencia, ¿sí? y mostrar el software que se está usando, ¿sí? Aquel que se puede, ¿no? Aquel que, como decíamos hoy, libre. Después tenemos muchos ejemplos, no sé, algunos no se han utilizado mucho, pero por ejemplo, porque se desconoce, se liberó, ¿se acuerdan? Agenda, ¿no? Bueno, agenda la nombramos, pero por ejemplo, ¿se acuerdan el QR que nos daban con el pasaporte COVID o con el certificado de vacunación COVID? sí. Bueno, eso hay toda una aplicación para leer ese QR, ¿sí? Para que lo entienda, ¿sí? Otra máquina y nos diga qué información tiene, porque es otra información. Bueno, ese código está liberado también, está público para que cualquier empresa, no sé, tú aquí en la radio, imagínate en pandemia, quisieras agarrar y cada persona que viene escanearle, ¿tá? Tenías el código disponible para bajarlo, incluirlo en tu aplicación, quizás abajo en la recepción, para que nos leyeran el código y pudiéramos pasar. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. O sea, desde el Estado, en este caso, AGESIC, genera esa aplicación lectora de QR y la pone a disposición libremente Sí, de instituciones del Estado, pero también del sector privado, etc. Exacto, y acá aparece ese concepto de building block, en inglés bloque de construcción, donde quizás el software de por sí solo no me sirve, sino que me dan una pieza para incluir en otro software o ponerla como un servicio al costado del software que yo ya tengo.
¿sí? También empieza ese concepto a aparecer. Y bueno, después mucho software para organismos del Estado, para conectarse a la plataforma de interoperabilidad, por ejemplo, ¿no? Para comunicarse con otros organismos. Y bueno. Ese es el concepto de software público. Es eso, más comunidad, también generar comunidad entre los organismos, comunidad sobre algún producto, como decía hoy, es Odoo, por ejemplo. Busca también, bueno, todo aquello de compartir. Es muy lógico, ¿no?, que en el Estado se trabaje de esa manera. Exacto. ¿Ocurre así en todo el mundo? Sí, a ver, ocurre, nosotros participamos de varias instancias, por ejemplo en la red GEALC, la red de agencias de gobierno electrónico de Latinoamérica y el Caribe, donde cada país expone, ¿sí? Y mismo en la página de Software Público Uruguayo está conectado con los repositorios de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil. Cada estado de alguna manera tiene su portal a nivel estado de software público. Bien, empezamos por ahí con AGESIC, la respuesta a la pregunta de cómo estamos en Uruguay con el software libre. ¿Qué dicen ustedes desde el sector privado? A ver. Bueno, yo justo hoy había empezado a comentar de la experiencia que tenemos nosotros de haber generado a partir de un software libre algo que se transformó en un software público del Estado uruguayo, que eso fue tomar esa aplicación de gestión empresarial que cubre todos los procesos, compras, inventario, contabilidad, etcétera, adaptarla a las necesidades del Estado uruguayo, de una empresa del Estado uruguayo, integrándolos con los sistemas del Estado uruguayo, con la contabilidad presupuestal, patrimonial, y hacer un producto que luego se liberó para uso por cualquier organismo del Estado. Vayamos por partes, despacito. Exacto. A ver, ¿este es el ERP? Ese es el ERP, también hay recursos humanos y liquidación de sueldos, ¿no? Porque después se fue incorporando más cosas. Pero sí, es el ERP. Enterprise Resource Planning. O GRP, Government Resource Planning. Bien, entonces, en este caso ustedes, cuando Graciela habla de nosotros, está hablando de Quanam, ¿no? Quanam tomó un software libre. Exacto. Construyó una adaptación para el Estado uruguayo. Para el Estado uruguayo y se liberó para el Estado uruguayo. Pero ahí tenemos un detalle, ahí tenemos una venta en el camino, ¿no? O sea, una venta de servicios. Exacto, o sea, hay una contratación del Estado en un proyecto por medio de una licitación pública, donde nosotros dijimos, en vez de ofrecer un software, digamos, privado, etcétera, o desarrollarlo de cero, tomamos un software público, lo adaptamos y como tal ese software en realidad pasa a ser del Estado, pero digamos, y a su vez queda disponible porque era software libre. No es que nosotros nos quedamos con eso. O sea, en este proceso de un software libre hay un escalón donde aparece el dinero. Exacto. Porque se hace una adaptación, se hace una transformación y se vuelve a generar un software libre otra vez. Entonces, ese software libre, eso fue un primer proyecto, después siguieron otros proyectos, ¿no? MSP, Ministerio de Trabajo, ¿no? Donde se fue refinando y a lo largo de varios proyectos se logró generar un software que fuera de alguna forma aplicable y bastante estándar para el Estado uruguayo, de forma que en las siguientes implantaciones los costos bajaron muchísimo, porque todo lo que se hace en un proyecto se reutiliza para el siguiente, esa es la base. Y lo otro importante es que se generó comunidad, no somos solo nosotros ahora que implantamos ese software, sino que se generó un conjunto de otras empresas también del mercado uruguayo que lo pueden implantar y apoyar a las organizaciones del Estado a usarlo. Ese software está publicado en AGESIC y sigue evolucionando. Similarmente, por ejemplo, el BPS decidió que iba a usar eso para su funcionalidad, que era un poco más específica, hizo otras versiones y también lo libera. Y ahí es donde yo decía, ahí, por ejemplo, recursos humanos y liquidación de sueldos son componentes que BPS realmente potenció muchísimo de lo que era el software original y que ahora está siendo disponible y ahora Servicio Civil, por ejemplo, está adoptando como para ser una solución única también para el Estado. Entonces, eso es una forma como se alimenta, ¿no? Y se logra reutilizar la información
y que las empresas del Estado también colaboren entre ellas, porque lo que uno paga, bueno, acá hubo proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas que lo financiaron, etcétera, pero todos los aportes que cada uno hace van a consolidar ese producto. Sí, por eso decía al pasar que me parecía lo más razonable, lo más lógico que en el Estado se trabajara de esta forma, ¿no? Sí, hay ahorros de costos, ¿no? Por eso, a eso iba. Pero ¿qué más? Bueno, sigamos con el software libre en Uruguay. Bueno, en el caso nuestro, la experiencia es un poco diferente. El HeyNow, voy a poner un caso que es conocido por todos nosotros, que fue en la época de la pandemia con el agendado de las vacunaciones, cuando los uruguayos nos dimos cuenta que había problemas con el agendado, que saltó la industria local de informática a dar una mano para ayudar ahí, reforzar. A HeyNow le tocó desarrollar el módulo que hablaba con los usuarios que pedían para agendarse por WhatsApp. Entonces eso... un bot, un chat bot. Claro, exactamente. Entonces eso, si vos lo ves al lado de vuelta del servidor, ¿cómo funciona al lado del servidor? Porque al lado del usuario todos sabemos cómo funciona. Del lado del servidor vos tenés... te están llegando por una línea telefónica, un número de teléfono, te está llegando una cantidad de gente que te contacta para hacer el agendado. Eso vos tenés que replicarlo, tenés que disparar una réplica para atender a cada cliente que va entrando. Eso tiene que funcionar de esa manera elástica, digamos. Y después intercambiabas con el usuario para afinar la información que era necesaria capturar para hacer el agendado. Y después hablábamos internamente con algo similar que estaba ocurriendo en otro lado, en realidad en otro lado del planeta incluso, que eran los bots, vamos a llamarlo de esa manera, el motor o los módulos que estaban haciendo el encolado de los pedidos de agendado. Vos tenías, el encolado de claro, porque la solución que hubo, porque como la gente hubo 400.000 pedidos de agenda el primer día y no había capacidad de agendar a esa velocidad, lo que hizo fue justamente construir una cola de pedidos. Entonces en una punta de la cola, en una punta de la cola ibas agendando y en la otra punta ibas llenando, y había momentos en que era mucho más rápido cómo encolabas pedidos que cómo los servías a los pedidos. Entonces había software también hecho por colegas, la gente de GeneXus, que estaba haciendo el encolado de los pedidos, y estos módulos nuestros que eran los que hablaban con WhatsApp, recibían los pedidos y hablaban con los módulos de GeneXus y hacían el encolado. Y después, por otro lado, se atendía con los sistemas del Ministerio de Salud Pública. Eso ocurrió aquí. Lo que nosotros hicimos, la parte que nos tocó a nosotros, está todo hecho con software libre. Estaba hecho con herramientas de desarrollo que son de software libre, con todo funcionando sobre sistema operativo Linux, con contenedores de Linux y con Kubernetes. Estaba puesto en la nube de Antel, que se dio capacidad de data center para poder bancar esa capacidad elásticamente. Y lo que estaba haciendo GeneXus estaba funcionando con infraestructuras muy parecidas, pero en la nube de Amazon, porque ellos ya estaban trabajando en la nube de Amazon. Y ahí venimos el tema de la compatibilidad de infraestructuras y la utilidad del software libre, en que desde Antel hablábamos tranquilamente con lo que estaba en Amazon y Amazon hablaba con la agenda, y hablaba con la agenda. De vuelta freno acá, hablar. Es divertido cómo utilizan ustedes el verbo hablar. Esos módulos acá de software, quiere decir otra cosa, esos ¿no? módulos de software, claro, esos módulos de software intercambian datos entre ellos para hacer en conjunto, llevar adelante un proceso. A eso se refieren con hablar. Idioma-máquina. Intercambio entre máquinas, digamos. Idioma entre máquinas. Sí. Entre sistemas. Sí, y los datos viajan por internet. Bien, tenemos unos cuantos ejemplos de software libre en Uruguay. Bueno, ustedes han mencionado varios y podríamos citar seguramente miles más. Sí. CRM, ¿cómo ustedes están con CRM también? No. ¿Quién está con CRM? Sí, nosotros también. También, digamos, es lo mismo, es otro sistema más dentro de, por ejemplo, en el caso de Odoo, que es lo que nosotros optamos, ¿no? Pero hay otros, es otro tipo de sistemas que podés implantar y justamente hay versiones libres que se pueden utilizar. Recordemos qué quiere decir CRM. Sí, Customer Relationship Management, ¿no? O sea, la relación con el cliente. Exacto. Eso hay una cantidad de módulos, como todo, hay comerciales y hay libres, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de Isbel, que es otra empresa del grupo nuestro, Isbel es una empresa que tradicionalmente nace con la telefonía, son tremendos especialistas en telefonía. Hoy en día yo creo que la telefonía ni siquiera es mayoritaria en sus ingresos porque hacen otro tipo de cosas, pero hay líneas de negocio, líneas de productos para telefonía y para comunicaciones más telefonía, y en el caso de Isbel eran centrales telefónicas. Centrales telefónicas, claro. Hoy eso se transformó en cosas muchísimo más completas, que hacen mucho más cosas y que son centros de unificación de comunicaciones al interior de una corporación. El software capturó a esa tecnología hace años ya. Hoy en día esas centrales, entre comillas, son puros software. Son servidores, como dice Maxi, son servidores que tienen Linux adentro y que tienen módulos de software libre ahí adentro, que al usuario no le importa, a nosotros tampoco nos importa, ya está capturado por software y por software libre, y eso se distribuye de esa manera. Y a nivel de gestión empresarial, otros ejemplos, mantenimiento de maquinaria, edificios, eso también hay soluciones libres. Por ejemplo, para Antel nosotros también hemos estado trabajando en lo que uno le llama field service, que es el servicio en campo, ¿no? O la gestión de la fuerza laboral en el campo, también basado en... De nuevo, aclaremos de qué estamos hablando. Hablando de cuando uno tiene cuadrillas atendiendo en el campo, por eso digo, atendiendo solicitudes de conexión, etcétera, y hay que gestionar esa fuerza laboral. Nosotros ahí también, basados en software libre, le ofrecimos una solución, que esa solución, por ejemplo, se integra con otra solución local, que esa sí es licenciada, pero para la optimización de rutas. Entonces tenemos un ejemplo también de donde están coexistiendo dos cosas, pero sí lo que hicimos fue aplicar conocimiento en esa área que teníamos de otros productos también, que habíamos implementado previamente, a la parte libre. En la parte de educación se hizo, por ejemplo, para el Centro de Formación CFE docente, también toda una aplicación para la gestión de la parte educativa, de los cursos, o sea, el crecimiento es infinito, o sea... Y remarco lo que ustedes han dicho ya más de una vez, cada uno de esos ejemplos, cada una de esas aplicaciones implica que crece la comunidad, ¿no? Que se trabaja en base a una comunidad. Esta es una seña de identidad del software libre, justamente, ¿no? Sí, y algo también difícil de llevar y mantener, ¿no? A ver, sí, es decir, es un poco anárquica la comunidad. No, pero quizás, a ver, en este modelo que tiene AGESIC, donde AGESIC hace un rol de coordinador, ¿sí? Y intenta de alguna manera llevar adelante estas comunidades, requiere esfuerzo humano, requiere recursos, requiere dedicación, requiere compromiso también, y muchas veces aparecen otras prioridades, ¿no? Entonces, como decía por ahí un oyente, que bueno, yo me dedico a hacer en mi tiempo libre, contribuir a diferentes proyectos de software libre. Bueno, hay que tener tiempo también y hacerse el tiempo para poder estar participando y contribuyendo a estas comunidades, pero entendemos que es por ahí. Visto del lado del Estado, es un desafío. Es un desafío mantener las comunidades. Nosotros recientemente... ¿Mantener la comunidad qué quiere decir? A ver, en términos de vuelta. Generar actividades, hacer el engagement, como le dicen los ingleses, ¿no? Enganchar a la gente, atraerla. Nosotros estamos... De nuevo estamos hablando de costos entonces también, ¿no? Sí. Todo eso, hay costos. Para que ese software libre y su comunidad anden, existan, funcionen, hay que armar cosas, hay que estar detrás. Seminarios, intercambios, todo eso, ¿no? Generar las condiciones, bueno, los espacios digitales, ¿no? Es decir, el repositorio de software está en un espacio que hay que mantener y hay que disponibilizar. Todo requiere de alguna manera esfuerzo y compromiso y hasta cariño, te diré, ¿no? Muchas de esas cosas requieren de esa gente que de alguna manera le dedica también, le pone corazón a la creo cosa. Que también, si uno quiere realmente que estas soluciones crezcan a nivel Estado, ese foco en tener claro qué es lo que es la parte más estándar, el producto que le llamamos core, también en inglés, pero que sería lo estándar que aplica a todos para que no crezca, como alguien decía, desordenadamente. Porque nosotros, las empresas privadas, podemos decir, bueno, para este cliente hago esto. Ahora, cuando queremos que se reutilice, tiene que haber alguien, tiene que haber un comité de gobernanza, como se ha creado,
con AGESIC y otros organismos públicos para el GRP, ¿no? Digamos, que esté mirando y velando por cuál es ese producto base que se va a reutilizar. Si no empieza a crecer por todos lados nuevo, ¿no? Desordenadamente, ¿no? Otro punto interesante, muy interesante, ¿no? No es tan fácil la cosa. No es tan fácil. No es tan fácil lo del software libre. Cuando uno quiere que realmente después haya un gran reuso, ¿no? La mesa TIC. Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. Software libre. Vamos cerrando entonces esta edición de La Mesa TIC, la del mes de agosto de 2022. Mensajes de oyentes, simplemente para agregar a todo lo que se charló, ejemplos, ¿no? Tengan en cuenta que todas las ceibalitas usan software libre, dice Mario. La plataforma Moodle y sus distintas adaptaciones, ¿no? Sí, sí. Correcto. La utiliza la Universidad de la República con EVA y, bueno, la mayoría de las plataformas educativas. Es libre, gratis, no así las adaptaciones que requieren contratar profesionales. Después es curioso que nos haya mencionado lo que más se usa como software libre, las apps de celulares. Sí, pero no son libres. A ver. No todas son Lo que es libres. libre es el núcleo Bueno, de claro. Linux que está en el celular. Ahora entendí, sí. Pero las apps de software libre las habrá, por supuesto. Pero... Bueno, y después mencionan el LibreOffice. No hablaron del LibreOffice, que es la alternativa al Office Claro, de Microsoft, ¿no? sí. Bueno, simplemente ahora la pregunta que quedaba en el final del bloque anterior. ¿Y para adelante qué? ¿Qué observan con respecto al software libre en el futuro? Bueno, yo creo que hay una tendencia que se está instalando y creo que va a seguir profundizándose. No sé qué vendrá después, pero va a seguir avanzando, que el software se entrega como servicio cada vez más, en vez de que vos tengas que estar instalándolo. Vos vas a acceder al software adentro de un navegador y lo vas a usar de esa manera. Por lo tanto, ahí se va a diluir mucho las fronteras, porque en verdad lo vas a estar contratando como servicio y por lo tanto no sabes si es un software, estás hablando con un software, con dos softwares, si son privados, son comerciales, no sabes muy bien. Pero creo que el software libre, de todos modos, mudándose a los celulares, en las computadoras de uno y en las grandes infraestructuras, va a seguir avanzando. Yo creo que tampoco hay este viento de cola que tiene en este momento, va a seguir por mucho tiempo. Yo creo que sí, que va a seguir como fue evolucionando de lo más básico a las cosas más sofisticadas y va a seguir creciendo. Sí. Sí, quizás desde el punto de vista de software público, buscar acelerar la adopción, no solo dejando, como decíamos, el código, sino dándote instrumentos y herramientas para que ese código sea más fácil de implementar y seguro también. Es decir, auditorías sobre ese código que queden publicadas, herramientas o formatos que sean más adaptables, como decía Gonzalo, a las nubes y a los servicios de infraestructura que me brindan hoy, ¿sí? Entonces, de alguna manera creo que ahora viene una fase más de decir, bueno, ¿cómo hago más fácil la disponibilización de este software? ¿Sí? Y de una manera segura también. Para el Estado, todo esto implica, de algún modo, un armado de una estructura cada vez más pesada, ¿no? Cada vez más fuerte, todo lo que implica AGESIC hoy, ¿no? Sí, pero también, como te decía hoy, apoyando a la comunidad. ¿Tá? La fuerza acá está en, busquemos esa federación, ¿no? De alguna manera. Es decir, si bien AGESIC sube software al portal uruguayo, son los organismos los que suben su software, ¿no? Aquel que va y modifica, sube y disponibiliza. AGESIC tiene este rol de alguna manera de ver lo que está subiendo, que se cumplan estándares, que estén las condiciones dadas para que eso tenga calidad, pero va a requerir sí del esfuerzo de todos. Es decir, no puede depender solo de AGESIC o de un organismo. Sí, en nuestro caso, justo ahora que mencionaste también, nosotros tenemos por lo menos también una visión de que esto mismo que se hizo en Uruguay pueda volcarse al exterior. También. Entonces, que, por ejemplo, fuera de Uruguay, otros países que tienen legislación parecida, por ejemplo, Paraguay, etcétera, pudieran usar esto, y entonces ahí sí
haces un salto más. No solo Uruguay tiene su GRP, sino que ese GRP puede ser utilizado por otras comunidades, otras organizaciones fuera del Uruguay y que también aporten, ¿no? Entonces, eso sería como que, por lo menos en nuestro caso, algo que estamos desde hace tiempo. Software público regional, ¿no? Software público, exacto. Digo, ¿no? acá en el más... Y que de hecho se ha hecho. Hay software público que nosotros usamos, que fue generado en Brasil, etcétera, ¿no? Sí, simple, el modelador de trámites es chileno. Simple chileno, ¿no? Extender todo eso, o sea, seguir consolidándolo y seguir extendiendo esa experiencia, ¿no? Un poco lo que nosotros hemos visto en las conferencias internacionales es que esta experiencia de Uruguay es bastante única, donde se ha consolidado un software de uso público general para la gestión empresarial, y hay muchos mirando con interés esto. Entonces sería interesante poder trascender la frontera de Uruguay, y también daría oportunidad a empresas uruguayas de brindar servicios fuera de Uruguay y seguir exportando, digamos, conocimiento. Gonzalo, ¿qué agregabas tú? Así cerramos. No, que lo otro que es seguro es que el software va a seguir invadiendo todo, sí, como lo está invadiendo, y que cada vez se va a necesitar más software y no menos. Están con nosotros y han estado con nosotros Graciela Pérez, ingeniera en computación, directora de aplicaciones y servicios en Quanam, Maximiliano Maneiro, subdirector del área de tecnologías de la información en AGESIC, y Gonzalo Varala, ingeniero en computación, director de Hey Now Bots. Gracias a los tres, creo que hemos aprendido bastante, nos hemos sacado dudas, nos hemos quedado con una cantidad de expectativas y curiosidades nuevas en torno al software libre. Volvemos a charlar en cualquier momento, ¿les parece? Muchas gracias. Muchas gracias.